Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy está en público la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Muchísimas gracias por estar Es un placer en público. enorme. Vamos a comenzar la entrevista preguntando por un asunto de máxima actualidad, fuera de la labor de su labor como ministra de Igualdad. Durante estos últimos días se ha conocido la investigación judicial a Cristóbal Montoro y todo su equipo. Dicen ustedes que se demuestra cómo el PSOE y el Partido Popular actúan de manera diferente ante la corrupción. ¿Qué les ha parecido la respuesta del Partido Popular en este caso? Pues es una no respuesta, porque la dimensión del caso presunto de Montoro y toda la cúpula del Ministerio de Hacienda es gravísimo. Si Hacienda somos todos, que eso es lo que decimos, esta es una estafa a toda la ciudadanía española y con además el agravante del momento en el que se produce. Se produce en un momento en el que España está intentando salir de una crisis terrible, la crisis financiera, y en ese momento de máxima debilidad para la ciudadanía española, cuando se le está exigiendo recortes, copagos sanitarios, es que había ciudadanos que estaban pensando en qué medicamento poder comprar con esos copagos, cuando muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad, cuando estábamos en unas situaciones de desempleo terribles y recortando el estado de bienestar. Nos damos cuenta y nos enteramos ahora, 7 años después de una investigación larga y minuciosa, que quienes deberían estar velando por el interés general estaban velando exclusivamente por su interés, desnaturalizando la ley, desnaturalizando el boletín oficial del Estado, utilizando la ley, que es la manifestación de la voluntad popular, para satisfacer sus propios intereses económicos. O sea, yo creo que de tal gravedad que no hay palabras. Si esto finalmente se concluye, como todo apunta, a que se produjo un enorme caso de corrupción en el Ministerio de Hacienda, creo que hay que pedir responsabilidades desde el primero al último responsable público del PP, porque es gravísimo. Yo siempre digo que las pruebas están ahí, y la prueba es la siguiente: de aquella crisis financiera de 2008 España tardó en salir 10 años. Por todo esto, tardó en salir 10 años. ¿Y cómo salimos? Salimos empobrecidos, salimos con un estado de bienestar enflaquecido, ajibarizado, salimos con unas tasas de desempleo absolutamente récord y con la ciudadanía exhausta. De la crisis de la COVID, que ha sido una crisis a nivel global y mundial, gobernando el gobierno progresista de Pedro Sánchez, hemos tardado en salir 2 años. Hemos salido con récord de empleo, con récord de crecimiento, siendo la locomotora económica del mundo, no solamente ya de Europa, siendo ejemplo y sobre todo reforzando el estado de bienestar y sin dejar a nadie atrás. El primer ejemplo de salida de la crisis es un ejemplo en el que todas estas cuestiones que estamos conociendo y esta corrupción de Hacienda tiene mucho que ver, y de tal manera que de alguna manera explica que aquello tardara tanto y se saliera con un enflaquecimiento del estado de bienestar, con un adelgazamiento y empobrecimiento de la ciudadanía y con un enriquecimiento de los más poderosos y los más ricos. Cambiando de asunto, este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros la estrategia LGTBI. ¿En qué consiste, a grosso modo, y por qué es importante esta aprobación? Bueno, es muy importante porque por primera vez en 50 años que llevamos de España en libertad, se compendian todas las iniciativas, propuestas, protocolos que intentan luchar contra la LGTBI-fobia y contra la discriminación del colectivo LGTBI+. Esa es la grandeza de las estrategias. Son 2 estrategias, es la estrategia del LGTBI y la estrategia trans, mandatadas por la Ley 4/2023, y son estrategias que han conseguido que todas las instituciones, todos los elementos ministeriales,
todo el arco social, ONGs, universidades, los sindicatos, la patronal, estén de acuerdo en avanzar precisamente hacia un ecosistema democrático de respeto a las personas LGTBI. Se trata, por lo tanto, de remover todos los obstáculos que impiden esa igualdad real y efectiva, y creo que la grandeza del documento es precisamente esa, que compendia toda la batería de medidas que vamos a poner en común y en marcha todas las administraciones y la sociedad, también lógicamente la sociedad civil organizada, para luchar en este momento además tan terrible que estamos viviendo, con una ola reaccionaria que pretenden devolvernos a momentos que ya entendíamos superados, ¿no? Que pretenden devolvernos a la España y blanco y negro del nodo, que no es la real, que pretenden devolvernos al armario, que pretenden devolver a la sociedad a una situación de discriminación y de rechazo. Afortunadamente, la sociedad española es el dique de contención, y creo que estas estrategias vienen a sumar precisamente un esfuerzo a toda esa acción positiva hacia la igualdad real. Ya que hablaba de esta ola reaccionaria, le quería preguntar qué riesgos concretos que podría suponer para la igualdad en nuestro país un hipotético gobierno de Partido Popular y Vox. Entiendo, por ejemplo, que este ministerio desaparecería como tal. Lo primero, este ministerio desaparecería como tal porque ya han desaparecido las consejerías y las concejalías de igualdad, por lo tanto sabemos lo que va a pasar. Pero no solamente eso, en dos de las comunidades, además, en una de ellas gobernada con el apoyo de Vox, pero en otra no, hemos visto una respuesta legislativa de recorte de derechos del colectivo LGTBI+. En Madrid, donde se ha legislado precisamente para recortar la legislación que de la propia comunidad ya estaba aprobada, o en Valencia, donde se ha aprovechado la ley de acompañamiento a los presupuestos para recortar derechos. En Valencia es grave, porque en Valencia, a cambio de ese voto de Vox para sacar adelante los presupuestos, se ha estado negociando con los derechos de los colectivos y de las minorías. Ese es el pago, los derechos de los colectivos y de las minorías. Recurrimos de inconstitucionalidad la ley madrileña, y vamos a recurrir de inconstitucionalidad la ley valenciana, precisamente porque no se puede establecer además personas LGTBI de primera y de segunda. En el resto de España, afortunadamente, como digo, la ley trans, la ley de garantía de los derechos de las personas LGTBI, la ley 4/2023, está ampliando derechos, y en estas comunidades lo que nos encontramos es que se pretende recortar y por lo tanto restringir derechos y la igualdad de los ciudadanos. Yo creo que precisamente ese 149.1 de la Constitución, que muchas veces se alega, está también aquí, está también en reconocer en todo el territorio la igualdad de derechos de las personas LGTBI+. Hace unas semanas anunció que en septiembre iniciaría el curso político con un nuevo proyecto de ley de prostitución. Sería un nuevo intento, ¿no?, del Partido Socialista para la abolición de la prostitución. Varias cuestiones al respecto. ¿Qué significa abolir la prostitución y en qué se diferencia de su prohibición? Que hay un debate también sobre esto. Sí, es un debate muy interesante. Abolir la prostitución significa perseguir tanto a la industria de la prostitución, fundamentalmente a los proxenetas y a quien se enriquece de la esclavitud de las mujeres, y también al consumidor, a quien consume prostitución, a quien paga por sexo, en definitiva, al que también está coadyuvando a esa esclavitud que en el 90% de los casos es femenina, y en el 90% prácticamente se trata de mujeres tratadas, no se trata de mujeres que voluntariamente ejerzan. Por lo tanto, la abolición consiste en acabar con la industria, acabar con el proxeneta y desincentivar el consumo, mientras que la prohibición es precisamente prohibir la prostitución, es decir, también ir hacia las mujeres que ejercen libremente la prostitución. Por eso hay una diferencia muy sustancial. De lo que se trata aquí es de terminar con la industria de la prostitución, la trata de personas, que en el 90% es lo que se produce, una trata de personas, una esclavitud en circunstancias terribles. Muchas mujeres prostituidas en situación de prostitución vienen
vienen de países foráneos y ejercen porque no tienen alternativa, y ejercen en unas situaciones deplorables, esclavizadas, sin papeles, sin posibilidad de salir de ese círculo, muchas veces drogadas, muchas veces abusadas, muchas veces violentadas, sometidas a violencia sistemática. Creo que eso es la esclavitud vergonzosa y vergonzante que existe en nuestro país, con la que convivimos. Una democracia avanzada, una democracia real, una democracia que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, no puede consentir esa esclavitud que yo creo que denigra completamente a una sociedad que la consiente. ¿Y qué tendrá de distinta esta nueva ley respecto a los intentos anteriores? Porque la realidad es que no se ha obtenido los apoyos necesarios. Algunos de sus socios de izquierda criticaron que la propuesta no tenía en cuenta precisamente lo que me hablaba, ¿no? Las salidas laborales, ¿no?, de las mujeres que ejercen la prostitución. Entiendo que han tenido en cuenta esto del Ministerio, se han reunido con asociaciones para elaborar la nueva ley. Estamos todavía en ese momento de avance, estamos hablando con todo el arco parlamentario, por supuesto vamos a seguir hablando con todas las entidades que defienden a las mujeres víctimas de trata. Hay muchas que llevan mucho tiempo trabajando muy bien, y lo que vamos a procurar en septiembre es, por un lado, establecer una ley integral de trata, es decir, donde no solamente la trata con fines de explotación sexual se contemple, que también, sino con otro tipo de tratas, por ejemplo, tratas laborales o tratas para extirpación de órganos o compraventa de órganos, que también existe lamentablemente en nuestro país. Por lo tanto, presentaremos una ley de trata que es victimocéntrica. ¿Qué quiere decir victimocéntrica? Que de lo que trata es de dar alternativas, favorecer esas salidas laborales, integración social, por supuesto también una solución habitacional, a pesar de que sea difícil. Quiero decir, hay que darle alternativa a las mujeres que en este momento están en situación de vulnerabilidad extrema, víctimas de la trata, y que necesitan, como digo, del apoyo del Estado, del apoyo de las políticas públicas para salir adelante. Eso por un lado. Y junto con esa ley de trata, que es victimocéntrica, llevaremos al Congreso también una ley de abolición de la prostitución, que yo apuntaría dos novedades fundamentales a lo que ya hemos planteado. Hemos planteado en otras circunstancias, esta sería la tercera vez que llevamos al Congreso, lamentablemente el resto de ocasiones nos hemos quedado solos, los representantes del Partido Socialista, que trataba fundamentalmente de focalizar sobre el proxeneta, es decir, reforzar el Código Penal y la prohibición del proxenetismo, pero que también hacía hincapié, por ejemplo, en la tercería locativa, que no está incorporada y que se sacó del Código Penal. Se trata de incorporar también la tercería locativa, es decir, de prohibir aquellas mediaciones que facilitan los espacios donde se ejerce la prostitución. Pero a mí me parecía que eso no era suficiente. Esa es, por ejemplo, la solución que se da en Francia. En Francia, además, hablando con la ministra francesa, me decía que en estos años de ley lo que se había conseguido es desincentivar en un 20% la prostitución. Creo que es positivo ir encaminándonos hacia una sociedad libre de prostitución, pero yo creo que en este momento, precisamente porque nos hemos dado cuenta que la prostitución online es un problema muy grave que está afectando fundamentalmente a las mujeres más jóvenes, que entran en el OnlyFans, que entran en una serie de mecanismos a través de las redes sociales, que finalmente todos ellos acaban en prostitución en un porcentaje muy elevado. Se engaña a las mujeres, se las hace de alguna manera empoderarse de su cuerpo, de su libertad, pero finalmente siempre se termina dando negocio al mediador, al proxeneta online. Hay que tratar ese tema, incorporar la prostitución online. Y por último, un tema que a mí me preocupa especialmente, los hombres, el consumidor de prostitución. Creo que en todo este caminar feminista necesitamos, lógicamente, incorporarles también. Y creo que hay que incentivar el respeto e incentivar relaciones afectivo-sexuales sanas,
comprometidas con el respeto al otro y el cuidado al otro. Sé que eso es muy transformador y que puede parecer incluso naif, pero sinceramente creo que no podemos olvidarnos de muchos hombres que son feministas y que pretenden caminar y no saben muy bien cómo, porque es verdad que esta gran transformación feminista ha venido fundamentalmente de los movimientos, de los activistas, de las activistas, pero ha dejado al margen a la mitad de la población, y creo que tenemos que incorporarla con propuestas específicas que les hagan entender que hay otras relaciones afectivo-sexuales más sanas, más satisfactorias y más democráticas. Precisamente con esto relacionado con los hombres, le quería preguntar precisamente eso, qué políticas, ¿no? O programas específicas está impulsando el Ministerio, ¿no? Para trabajar en la construcción de masculinidades más igualitarias, más allá de centrar solo las campañas en las mujeres, ¿no? En ese sentido, las comunidades han denunciado hace poco una serie de recortes en un plan como corresponsables. No sé qué se puede hacer desde el Ministerio para paliar esta brecha, ¿no? Que existe, obviamente, como estamos contando. Sí, desde luego estamos trabajando desde el Instituto de las Mujeres, poniendo en marcha planes específicos de formación de formadores además, y creo que precisamente en el plan corresponsables por primera vez aparece una partida específica para trabajar en masculinidades no tóxicas, en masculinidades equilibradas y equitativas. Es la primera vez que se hace, es verdad que son recursos muy específicos, son 5 millones de euros que tratarán de, a través de programaciones, a través de campañas de publicidad, a través también de talleres, extender una alternativa que sobre todo vaya dirigida a los más jóvenes, también a los adultos por supuesto, pero a los más jóvenes, porque sinceramente creo que muchos jóvenes están siendo intoxicados a través de las redes sociales con una reacción a todo un avance social y democrático muy importante, que es muy positivo. Pero es muy positivo para las mujeres y es muy positivo para los hombres, es muy positivo para la convivencia. Y creo sinceramente que estamos observando con mucha preocupación esa intoxicación desde la extrema derecha, que ofrece soluciones simplonas a problemas muy complejos que no terminamos de resolver, pero no podemos simplemente dar unas respuestas simples como hace la extrema derecha a problemas tan complejos y enganchar a toda una generación que entiende lo fácil, pero que eso no le va a satisfacer, eso no satisface. Por lo tanto, hay que hacer grandes esfuerzos, importantes esfuerzos. Hemos iniciado ese camino y lo que tratamos es precisamente con programas, con formación y con campañas de revertir esa manipulación de la juventud que estamos observando. También relacionado con esto, y paso ligeramente al Partido Socialista, ha habido unos cambios en el último Comité Federal. No sé si confía, por un lado, en el que con la nueva estructura del partido sea más feminista, y preguntarle también sobre el caso de los comportamientos de Paco Salazar. No sé si nadie sabía nada sobre lo que pasaba, qué ha podido pasar ahí, se van a tomar medidas, qué se puede mejorar para que eso no vuelva a suceder, sería también la pregunta. Sí, bueno, yo creo que el Partido Socialista está reforzando sus estructuras internas para detectar y para depurar. Creo que son los dos términos, detectar, y en el momento que se detecta se depura, y eso es lo que se ha hecho, ¿no? A veces las formas de detección pues no son lo ágiles que nos gustarían, no son lo específicas como nos gustaría, no hay protocolos tan perfeccionados, pero desde luego se está trabajando y se viene trabajando desde hace tiempo en reforzar todo lo que supone detección y depuración de responsabilidades. Yo creo que el caso de Paco Salazar es un caso de éxito en el sentido que se detecta y se expulsa, o sea, se detecta y se toman medidas inmediatamente, y una persona que estaba llamada a reforzar la dirección del partido pues está en este momento fuera. Es verdad que el machismo es
estructural y no hay ningún partido, ni ninguna entidad, ni ninguna organización libre de machismo. Lamentablemente, cuando decimos que es transversal y es estructural y nos parece que son palabras vacías, no, es que son palabras que definen perfectamente la sociedad en la que nos encontramos y las entidades. Hay entidades machistas en todas partes, por lo tanto lo importante es cómo reaccionamos. Yo creo que se ha reaccionado reforzando estatutariamente, incorporando, como digo, mecanismos de detección y siendo absolutamente intransigentes en la respuesta. En el momento que se detecta, fuera. Apartar a esas personas no tienen cabida, presuntamente hasta que se demuestre, pero de momento apartarlas. Dos otras cosas de temas muy importantes que tocar, aunque sea lo más rápido que podamos. Por un lado, la violencia machista, ¿no? Evidentemente, sí. Hoy mismo hemos conocido un presunto caso que se está investigando, no está claro, en la provincia de Salamanca. La pregunta es ¿qué está haciendo el Ministerio de Igualdad o qué puede hacer para reforzar la atención a las mujeres, más allá de la denuncia, más allá de la judicialización, perdón, porque bueno, son muchas las mujeres y lo estamos viendo que tienen miedo a denunciar, que no quieren denunciar en un primer momento. ¿Qué se puede hacer? ¿En qué se está trabajando para ello? Es nuestra prioridad. Yo creo que mientras hay violencia de género no podemos pensar seriamente en el resto de políticas. Por lo tanto, dijimos el primer día que esta es nuestra prioridad y vamos a seguir trabajando incesantemente en acabar con la violencia de género o al menos reducirla a la más mínima expresión. Creo que se ha dado un paso de gigante en el tema del Pacto de Estado. Además, en un contexto parlamentario tan complejo, donde es muy difícil llegar a acuerdos, por ejemplo, con el principal partido de la oposición, donde resulta muy complejo avanzar en políticas públicas consensuadas, creo que hemos dado un gran ejemplo de que esto nos importa a la inmensa mayoría, salvo Vox, nos importa especialmente, es una prioridad y tenemos que luchar contra la violencia de género. Han sido nada más y nada menos que 461 medidas donde todo el arco parlamentario, repito, porque esto parece menor pero no lo es, todo el arco parlamentario se ha puesto de acuerdo, salvo el partido negacionista, que es un problema, nunca va a estar en la solución porque él es el problema, Vox es el problema. Entonces, en esa renovación del Pacto de Estado, que ha sido muy compleja, que ha habido muchísimo trabajo, pero un avance significativo, tenemos ya la hoja de ruta para seguir trabajando en todos los sentidos y con todos los ministerios, con todas las administraciones también. Y en ese sentido, bueno, pues hay que reforzar educativamente, hay que reforzar los entornos de las víctimas para que puedan denunciar. Seguimos manteniendo una infradenuncia muy importante, por lo tanto hay que reforzar. Estamos trabajando, por ejemplo, con los sindicatos para generar espacios laborales seguros, libres de violencia. Hay todavía mucho por hacer, pero yo creo que sí se sigue avanzando. Un avance muy significativo ha sido el Biogen 2. El Biogen 2 es un sistema de detección, es un sistema de establecimiento de riesgo que se ha volcado en la conectividad entre las distintas policías y los distintos agentes que defienden, respetan y están detrás de la defensa de las mujeres frente a la violencia de género. Otro avance significativo, sin lugar a dudas, han sido los 56 centros de crisis frente a las violencias sexuales y frente a las violencias machistas. Hay ahora mismo un centro en cada provincia. Es verdad que es fruto de un esfuerzo por los fondos de Next Generation. Somos el único país que ha conseguido un PERTE de igualdad y en ese sentido creo que seguimos siendo ese faro que en materia de igualdad España es. Y al abrir estos centros 24 horas con una serie de servicios mínimos indispensables que se tienen que ofrecer en todo el territorio español, estamos acercando la solución, acercando ese acompañamiento a las mujeres en cualquier lugar de nuestro país. Y ahora el reto, que también se incorpora como medidas en el Pacto de Estado, es la interseccionalidad, porque estamos viendo, por ejemplo, en los últimos comités de crisis, también es verdad que vamos a celebrar todos los comités de crisis que sean necesarios cuando se produce un asesinato, no solamente esperar a 5, se produce un asesinato, inmediatamente vamos a investigar ese caso
en profundidad porque nos está sirviendo, nos damos cuenta de que hay mucha interseccionalidad, es decir, muchas discriminaciones en cadena que llevan a una situación de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, mujeres en situación de dependencia económica, con niños pequeños al cargo, algunas de ellas en el último comité veíamos que el 60% son personas migrantes, son mujeres migrantes, muchas de ellas en situación irregular, con lo cual se acrecienta todavía más la vulnerabilidad y están al albur del violento, de la persona con la que conviven o de la persona con la que están separándose o de la que están separándose, porque ese es un momento especialmente complejo y delicado. Bueno, tenemos que analizar mejor, investigar más y no dar nada por sentado, reforzar los instrumentos y, como digo, seguir avanzando desde el Pacto de Estado que nos sirve de hoja de ruta. La última, creo, la violencia vicaria es un problema también que además tenemos el caso de Juana Rivas, mediático y paradigmático. Este tipo de violencia sigue dejando a muchas mujeres y niños desprotegidos, ¿no? Y las cifras de asesinatos, pues, por parte de padres maltratadores, pues son alarmantes, ¿no? La pregunta es qué medidas nuevas, si tiene pensado impulsar el Ministerio para reforzar la prevención y garantizar que estos agresores no puedan instrumentalizar los hijos para dañar a las madres, como vemos que ocurre en determinadas ocasiones. Sí, qué importante esto. Ya ha salido del Ministerio y está en este momento en el Ministerio de Justicia y Relaciones con las Cortes el proyecto de ley integral de violencia vicaria, porque no estaba identificada ni siquiera la violencia vicaria. ¿Qué es violencia vicaria? Violencia que se ejerce para dañar a la madre a través de persona interpuesta que puede ser el niño, la niña, pero también pueden ser los progenitores. Por lo tanto, se trata de identificar a qué nos referimos cuando hablamos de violencia vicaria y qué medidas adicionales tenemos que tomar para, como dice Sonia Vaccaro, para eliminarlo, porque las especialistas nos dicen que es posible. O sea, que está al alcance de una sociedad democrática la eliminación de la violencia vicaria. Hemos estado recientemente en un curso de verano donde la especialista que acuñó el término violencia vicaria, que es Sonia Vaccaro, nos decía, es posible erradicarlo. Creo que ese es el camino, es posible. Y en la ley lo que se establecen, como digo, es la identificación de la violencia vicaria y toda una serie de medidas que tienen que pasar por la interpretación correcta del interés superior del menor conectado con la madre. En ese sentido, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Juana Rivas es sorprendente y nos pone en alerta. No es posible que una jurisdicción civil que está trabajando sobre la patria potestad esté desconectada absolutamente de una jurisdicción penal en la que está pendiente un juicio del padre de este menor por violencia de género. No puede ser. Tenemos que conectar las jurisdicciones. No puede ser que se avance en la jurisdicción civil de familia mientras está pendiente de una jurisdicción penal que establezca si ha habido o no maltrato, como se presume que lo ha habido porque el niño mayor así lo reconoce y porque el menor, al que no se le ha escuchado, y eso es absolutamente ilógico, no se le ha escuchado, no se permita que dé su versión y que pueda hablar y además hablar con personal especializado, con ese psicólogo, con esa persona especializada en violencia vicaria y en violencia hacia los menores. Por lo tanto, hay muchísimo que hacer, pero yo desde aquí sigo pidiendo a la justicia española que escuche al menor. Lo hemos pedido también a la Comisión Europea, que se escuche al menor, que se apliquen correctamente las normas de protección de la infancia, de protección del menor, como por ejemplo la LOPIVI o la Directiva Comunitaria, y que se racionalice el procedimiento. No es posible que se vaya a agilizar la ejecución de la sentencia civil mientras está a la espera de un juicio penal. Y entre tanto, este niño puede estar conviviendo con su maltratador y entre tanto Juana Rivas, esa mujer, está sufriendo doble, triplemente violencia vicaria y violencia directa. Seamos racionales. Pensemos en el interés del menor y en el interés de esa madre que lo único que está pretendiendo es proteger a sus hijos.
Pues, ministra Ana Redondo, muchísimas gracias por responder a las preguntas del público. Un placer enorme.